podés hacer cualquier cosa con un lector. Menos aburrirlo. En el sonido y la furia aplicamos lo mismo para nuestros oyentes. Vamos prendiendo el velador en la mesa, ¿no? Pedimos un trago. Aprovechamos, barrimos un poco el estudio, limpiamos un poco la mesa. Sí, tal cual. Momento de invitados. Sí. Si supieran la gente que estamos tomando mate, una tristeza. Sí. Con esta música daba para un buen whisky, algo así. O un trago. Mate está bien, ¿por qué no? Son de las 7, aguantate todavía. No era desayunar con los bares ingleses que decían a partir de las 5 de la tarde y ya a las 4 estaban empezando a apilarse en la entrada. Pero viste que uno se da cuenta de cuando un bar, tiene muchos años, cuando ves al primer cliente sentado todavía en la misma mesa con el vaso de ginebra, en el caso argentino. Creo que es mucho más popular la ginebra que cualquier otra cosa. Sí. Bueno, ahora el Fernet sería un reemplazo. Pero el Fernet es más para fiesta. Sí, uno no se sienta a tomar un Fernet a menos que sea Alfred en Roma. Batman. Claro que se va a comer, se iba a Roma. No, venía en Roma era que estaba, ¿no? Y se tomaba un Fernet Branca. Qué momento. Claro, el Moscato también. Moscato, pero ese para la Continental, algo así, ¿viste? Te tirás ahí comer. Perdón por el chivo, bueno, pero... Sí, ya nos van a mandar unas pizzas ahora. No, por favor. Bueno, Mati, tenemos invitado hoy, entonces. Podés abrir la jaula en este momento. Vamos a abrir la jaula de a poquito. Ay, perdón, me ahogué. De a poquito y dejando salir un poco, que se saque la mordaza. Dale, sacale ¿viste la... Quitamos la mordaza y ya podemos aplaudan, muchachos. Está con nosotros. Damos la bienvenida a Martín Coan acá con nosotros en el estudio de Radio Éter. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste ahí en la jaula? Bien, muy bien. Sí. No lo dejó tan mal Maqueira. Le estamos haciendo mala prensa a Maqueira, ¿no? No estuvo tan mal. Bueno, mala o buena, porque uno dice así, uno dice, ¿qué esperaba uno de Maqueira? Claro. Sí. No, lo hizo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Y estuvo haciendo bastante lío, no solamente en la jaula, sino en la televisión. Vos también sos un hombre que ha pasado varias veces por la televisión, te he visto y has dado unas opiniones bastante certeras también, por cierto. ¿Qué opinión te merece la televisión hoy por hoy? A veces toca venir a la radio, a veces toca ir a la televisión. Es difícil dar una única respuesta, porque eso supondría que la radio o la televisión o lo que se llaman los medios es un ámbito homogéneo. Entonces vos podés dar una opinión y con eso definís todo. Y la verdad es que es tan dispar, absolutamente dispar. Sí. Y lo que está fuera de los medios también es dispar, porque si no uno tiene no sé si decir la tentación, yo no tengo la tentación de contraponer, llegado el caso, un programa de televisión como un lugar de banalidad o superficialidad frente a una mesa redonda en no sé dónde. Claro, y uno a veces va a parar, y uno va a parar a veces a cada mesa redonda, en cada feria del libro, que es una desgracia, y a veces vas a la televisión y encontrás un buen interlocutor y las cosas transcurren bien. En términos generales uno diría, pero es una generalización. Habitualmente lo que pasa en la radio es que tenemos más tiempo. Claramente. La cadencia es otra, el ritmo es otro. En la tele no empezaste a decir algo y ya tenés que terminar. Claro. No obstante, eso también está, digamos, es un buen estímulo poder decir una cosa en medio minuto más o menos razonable. No está mal. Sí, ¿no? Te exige como una velocidad mental y discursiva. Sí, yo no me quejo, no, si no iría. No, claramente. Entonces, digamos, y si me invitan voy. Entonces tampoco me parece muy razonable ir a pensar que estoy ahí degradándome ni nada por el estilo, en absoluto. O sea, no bajo de ningún limbo
condescender a ir a la televisión. No se te caen los anillos como dirían las abuelas. ¿Qué sé yo? Donde hay conversación uno va. Eso está bueno. Eso está sería bueno. mi criterio. Y porque aparte, digamos que la lengua, el lenguaje, la conversación, todo esto es casi tu materia, digamos. Es tu materia. Es mi materia, sobre todo en la medida en que yo me considero, antes que nada, un docente. Me defino como un docente. Sí, digamos, soy crítico literario, escribo, hago novelas, ensayos. Pero te conoce mucha gente, bueno, en la UBA te conoce muchísima gente, sos docente ahí. Soy docente ahí desde hace 26 años. Claro. O sea, que si no me conocen es que tengo una capacidad de pasar desapercibido ya excesivamente alta. Ahora en la IUNA, bueno, en el UNA, sí, en la nueva carrera esta que se inauguró. Ahí, así que, sí. También voy a estar ahí. Así que sí, digamos. ¿Vas a estar? ¿Estás? Voy a estar, cuando digo voy a estar es que todavía no estoy enseñando ahí. Porque todavía no se abrió la materia en la que vos vas a estar. Perfecto. Contamos a la gente, porque si no saben, se abrió la carrera en el UNA, que se conoce ahora como UNA, la Universidad Nacional de las Artes, es licenciatura en Artes de la Escritura. Es un nombre fuertísimo, ¿no? Y bueno, y hay toda una movida ahora porque hubo muchísimos inscriptos, muchísima gente, y se está cursando el primer paso, digamos, para la carrera, y hay muchos docentes importantes ahí, digamos, enseñando. Uno justamente vos, Martín, también estaba Gabriela Cabezón Cámara, Gabriela Larralde también la conozco, que una gran poetisa. O sea, salís bueno o no te queda otra. Por lo menos le ponen pilas, por lo menos están para ponerle pilas. Claro. Siempre queda Aprovechás, otra. ¿no? Igual como yo, al mismo tiempo yo tengo que admitir que tengo mis serias dudas con respecto a que la escritura sea algo que se pueda enseñar o que a escribir literatura sea algo que en sentido estricto se pueda enseñar. A mí me toca una materia de narrativa, una materia de lectura en realidad. De lectura, bien. Sí, yo no, que es más cómodo, digamos, ¿no? Porque si no es dar un taller literario. Yo creo más en aquello otro. Me ha tocado igual dar talleres literarios. Ajá. Y todos los talleres literarios que tuve que dar a lo largo de mi vida, en términos obviamente de laburos, por una cuestión mínima de sinceridad, de franqueza, de honestidad, los habría manifestando mis fuertes reservas con respecto a las expectativas de formación de un escritor, de alguien que dice, bueno, voy a ir a este taller o a esta carrera y salgo escritor. Y es como muy extraño, ¿no? A mí me parece que no funciona así. Incluso siempre me intriga muchísimo qué idea tienen de la condición del escritor y de lo que es la escritura, si piensan que, digamos, puede funcionar de un modo semejante a como puede funcionar una formación de un geógrafo o de un físico o de un crítico literario. Pero eso lo podríamos trasladar a todas las artes. Digamos, en Bellas Artes, por ejemplo. Sí, pero en Bellas Artes, según yo tengo entendido, y en lo que era el IUNA, sí, como instituto previamente, hay ciertas destrezas técnicas, donde efectivamente yo entiendo que un profesor casi te diría, me imagino, te agarra la mano y te dice, no, el trazo esto es se hace así, claro. Claro. Es así, y del mismo modo que entiendo que un profesor de piano también te dice, no, se toca, se levanta la mano de este modo, se deja la mano apoyada, claro, das un golpe y levantás, los pedales los haces así o asá. Sí, con un texto, esto es la, esto es re. El texto tiene técnicas también, porque hay técnicas de escritura también, sin dudas. Ahora, yo, ¿cómo y dónde creo que se aprende las técnicas de escritura? En la lectura. Claro. En la lectura. De un modo que no podría trasladar a la idea de decir, bueno, si escuchás horas de horas a Glenn Gould, vos como pianista te formás. No, hay algo que necesitas hacer con tus manos, con tus pies, con tu cuerpo, con tu propia técnica y el instrumento. En la literatura me parece que lo que se puede poner en juego, formar, educar, trabajar, pulir, en la escritura viene de la lectura. Entonces, personalmente, digamos, sería como identificar las herramientas que uno puede identificar como lector, como docente, exacto, en la escritura para poder trasladar, en la lectura para poder trasladar la nutrirlo, escritura. Aprovecharlo, apropiártelo. Mucho más que eso, tal vez. Por algo uno aprende primero a leer y después aprende a escribir. A mí me mata porque mis compañeros, algunos me dicen, no, yo no leo porque, ¿qué haces acá? Bueno, claro. A mí me deja también acá en el periodismo, ¿no? Mucho a mí me deja perplejo eso, y también me pregunto si eso ocurrirá, y presiento que no, en otras disciplinas. ¿Hay cineastas que no van al cine? ¿Cómo
no. No hay manera. Hay músicos de rock que no tienen discos. No, todo lo que cualquier rockero tiene, bueno, ahora digo discos, yo estoy hablando con la edad que tengo. Que no baje Bueno, son música. discos CDs. Sí, que no sea melómano. Que no sea un melómano. Sería Y sin muy embargo raro. se da el caso del que quiere escribir y no lee. Que a mí ¿Cómo eso me haces? desconcierta ¿Cómo por haces? completo. Claro. Yo creo que hay algo que un crítico literario, yo soy crítico literario, tiene como marca específica de su lectura, que es la lectura de un crítico supone que frente a un texto vos te preguntás ¿cómo está hecho? Claro, ¿Cómo está hecho? Claro. Incluso claro, el momento claro. que te deslumbra, que te impacta, que vos decís, ¿qué es esto? Bueno, Acá hay pero algo no que puedo- hizo. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo no hizo? puedo no tentarme y preguntarte qué fue lo que te impactó a vos en tus comienzos como lector. O de quién tomaste cosas, quién te fueron muchos, formando. De muchos, porque, digamos, en un punto lo que hay que evitar es justamente tomarlo todo de un solo lugar. Bien. O, en términos de talleres, esa es mi Reserva. quiero decirlo, mi reserva, lo quiero decir con muchísima cautela, mi modestísima reserva con respecto a lo que puede pasar en un taller, si ese taller viene, digamos, bajo el formato de consignas de escritura, lineamientos de cómo escribir, consejos para un joven escritor. Yo tengo estas reservas y al mismo tiempo dudo de mí porque sé que escritores que yo admiro muchísimo, como Han aprendido Alberto o han enseñado. O Alberto Leiseca. Si Alberto Leiseca da talleres, ¿quién soy yo para decir nada? Vos Si sabés Eve que Ward lo hemos da entrevistado talleres, acá, no acá en el piso, sino fuimos a verlo y si es una Leiseca persona daba maravillosa. talleres, Sí. yo no soy nadie como para plantear más que una modestísima vacilación con respecto a lo que se puede transmitir o enseñar ahí. Claro. Pero también creo que bajo una modalidad o bajo un formato de consignas, consignas de escritura, me produce muchas dudas, porque Claro. ¿qué tipo de textos? Supongamos que se logra formar un escritor. ¿Qué tipo de escritor se forma ahí? Si es alguien que de alguna manera ha seguido como pautas, sale una literatura pautada. Sale un tipo de literatura, digamos, que responde a una expectativa que está preestablecida. No es la idea que yo tengo de la escritura. Sí tengo la idea de tomar cosas diversas. En la lectura uno hace Vos sabés eso. Por ahí lo que Me- puedes me enseñar recordás- es justamente a apreciar la literatura. O darle las herramientas para que la persona que después lea sepa Eso. qué tomar, sepa... Eso es leer. Ujú, Eso claro. es leer. Claro. Enseñás a leer. ¿Sabes qué? Volviendo a tu pregunta que no respondí, por ejemplo, hay muchos, pero cuando yo leí Saer por primera vez, que tenía más o menos 20 años, pongo el ejemplo de Saer porque es una de las experiencias donde de un modo más impactante, Y un más desafío, más imagino, a los 20 vertiginosa, años, ¿no? Yo dije, oh, Dios, ¿qué es esto? Leí glosa encima. El primer texto de Saer que vino a mis manos fue glosa. O, casual, lo voy a decir porque estoy en el lugar exacto, al leer El sonido de la furia de Faulkner. Claro, decís, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es Claro. esto? 100 páginas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo lo ¿Quién primero que pensé es esto está narrando? mal, esta Esto traducción es está mal, horrible. Esto está ¿Qué es equivocado. esto? Y ese momento que decís, claro. A partir de un momento cambia el narrador y empezás a decir, Me estaba claro, contando. el que estaba contando era este otro y lo contaba así porque es esto. Claro, se nos caen los libros. Cayó Vanoli. Cayó Vanoli. Yo estoy viendo que estoy El muy libro de pendiente Vanoli. de cuando cae un libro a ver quién cae. Alguien podría decir caen los más importantes, los que tienen más peso. Claro. El liviano, el leve no cae. Entonces, digamos, en ese deslumbramiento, si uno no se queda en el deslumbramiento, es cómo está hecho esto. La puntuación, el armado, estructurar una novela en una caminata, o cierto modo de construir el fraseo, o cierta inserción de palabras más profanas en medio de una construcción narrativa alta. Bueno, empezás a ver cómo lo hace, qué de eso te deslumbró, qué de eso te maravilló, cómo está hecho ese texto. Una vez que vos aprendés a leer así, después todo eso es una especie de arsenal de repertorio de recursos que vos podés apropiarte, transformar, recombinar, nunca bajo el formato de una especie de receta, de esto se hace así. Claro, porque con la receta vas muerto. Claro, tal cual. Vos sabés que pensaba ahora que me nombraste a Faulkner, digamos, la cantidad, que esto creo que crea un fenómeno raro entre los escritores también, la cantidad de escritores que han leído a los norteamericanos. Digamos, a ver, pasemos, ¿no? Faulkner, ¿no? Henry James, ¿no? Y la mayoría de traducciones. Lo loco es como el argentino y el latinoamericano también, principalmente, mucho el de los años 60, ¿no? Ha logrado reinterpretar a partir de traducciones,
¿no? Una manera de narrar norteamericana, digamos, porque tiene que ver con casi una cultura de cómo escriben los norteamericanos. Justamente uno de los libros que nos han mandado es de Flannery O'Connor, y es impresionante cómo escribe esa mujer. Claro, Y absolutamente. lo que habla y la forma de la perversidad que hay en lo que dice, en historias mínimas, pequeñas, cotidianas, que no se va a la digamos, a la parte filosófica y de pensamiento del personaje, sino en acciones correctas, concretas, y eso es algo que se aprendió mucho en Latinoamérica. Sí. ¿No? Qué loco, Sí. porque aparte se aprendió de traducciones. Y es que efectivamente hay una historia que suele contar Piglia para nombrar a otro gran admirador de Faulkner, porque Saer obviamente lo era. Claro, también. Se hace una votación en un congreso de escritores de cuál es la mayor novela de todos los tiempos, Sí. y gana La guerra y la paz de Tolstoy. Ajá. Y Virginia Caramba. Woolf en un momento dice, bueno, muy bien, la hemos consagrado. ¿Alguien acá habla ruso? Hemos votado una novela que ninguno leyó. Maravilloso, en el idioma sentido original, estricto. claro. O un comentario extraordinario muy, muy malicioso, como parecía ser él, de Nabokov, que detestaba a Dostoyevsky. Ah, Sí, sí, Lo sí, detestaba, sí, sí, sí. y decía, ustedes lo admiran porque lo leen en traducción. En ruso es horrible. Entonces, Qué maldito, ¿no? hay Qué algo que maldito. obviamente una lectura, y sobre todo una lectura de apreciación rigurosamente lingüística y formal, nos exigiría un manejo de la lengua original. Pero después, como la lectura también la pensamos en términos de apropiación y de transformación. Tal cual, Leer tal es cual. apropiarse de algo y transformarlo. Y esa también es una gran, digamos, una de las principales funciones del crítico, ¿no? Pero Es claro. leer, es ser un lector para después leer para los demás, ¿no? Sí, El lo crítico convertís, es esto, digamos, ¿no? es un juego de identidad y diferencia. Leyendo eso mismo, no haces cualquier cosa caprichosamente. No, claramente no. Pero también producís algo que no venía dado, que no estaba ahí. El crítico no es un repetidor del texto, para eso está el texto. Claro. El crítico efectivamente crea algo con su lectura. Y que- lee para el otro, ¿no? Y genera para el interpreta. otro una lectura que tiene que estar en el libro, porque si no es un No, forzamiento, claro, claro. pero al mismo tiempo no venía dada en el libro, no está tan lejos de la traducción. Y que tiene mucho que ver. Por eso claro. ese movimiento que hace la traducción, que es el mismo libro y a la vez otro, no deja de ser una buena figuración de lo que es una lectura. O sea, finalmente no es Maravilloso. una desgracia tan absoluta leer en traducciones. Yo la verdad es que en general leo en traducciones. Claro, Sí, Porque sí. ninguno en ninguna de las lenguas existentes, mi manejo de esa lengua es lo suficientemente bueno para mí Claro. como para decir puedo prescindir de la traducción. Vos sabés que pensaba en esto de las traducciones y me acordaba de lo que estuvimos hablando con Matías justo antes de entrar, que decíamos esto de que, no me acuerdo quién era que decía que las palmeras salvajes sí, Las era palmeras el mejor salvajes. libro en castellano de Faulkner y no el mejor libro en inglés de Faulkner. Y decían que era justamente la única novela que escribió Borges. Es la única novela Claro, que escribió Borges. Claro, absolutamente. Y podemos citar una vez más a Piglia, que decía Faulkner traducido por Borges da Onetti. Que es una definición colosal. ¿no? Porque Maravilloso. efectivamente- Bueno, tenemos ahí los adioses de Onetti que estaba leyendo Matías también. claro, Oh, claro. Qué linda charla que estamos teniendo, por favor. Vamos a ir a una cancioncita y después volvemos con más. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de tus libros, Martín, y de muchísimas cosas más. Y claro, el primer tema decía Triste, el segundo era Solitary Man, y ahora, esperando el final, Animal suena. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a nuestro facebook.com/El Sonido y la Furia, en nuestro Twitter @Furia y Sonido, o si no, nos podés llamar al 4857-5747. El Sonido y la Furia, un programa no solo literario. Muy bien, seguimos aquí en El Sonido y la Furia. Te pise, Martín. Me ganaste de antemano, está bien. Estabas El más que atento pega que primero yo. pega 2 veces, dice, ¿no? Eso me enseñan en el gimnasio. Y cobré así como loco. Ah. Bueno, ¿qué va a hacer? Estamos aquí entonces haciendo una entrevista hermosa y una charla que no podemos parar con Martín Coban. Y quería empezar a preguntarte ya más que nada sobre... Escribís un montón, publicaste muchísimas cosas, Martín. ¿Demasiadas estás queriendo decir? No, Espero que no, me estoy asombrando, no digo demasiadas todavía. Primero que Digamos, tengo muchos años yo, ¿eh? no te creo. No te Bueno. quiero preguntar tampoco, pero... Mira, puede dar la impresión de que estoy, digamos, sometiéndome a una especie de disciplina de producción
como una especie de paro a la japonesa que yo me hiciera a mí mismo. Claro. No, en absoluto. En absoluto. La verdad Es casi que un libro por año tenías. voy escribiendo Prácticamente. a medida que las ideas se me Tengo ocurren. acá el listado botón de Wikipedia, te cuento. Estás en Lo Wikipedia. completé porque había algunos faltaba- que faltaban y te los agregué. Pero a veces en Wikipedia hay algunos que nunca escribí. Habría que revisar. Tacharos a dioses, no es de él. No, ese no me lo taché. Déjame que eso lo escribí yo. 50 sombras de... ¿No? No. Ese no, ese no La era. regalía, dame la regalía. Dice. Perfecto. No, pero es una cantidad enorme de Sí, libros. hay unos cuantos. Pero en realidad, ya, como les digo, no responde a ninguna presión, porque no escribiría bajo presión, ni tengo ninguna necesidad de responder a nada más que a las ganas Claro. que me puedan dar en algún momento y a los ¿Pensás tiempos. en términos de libro? Cuando tenés determinada idea, ¿ya lo estás pensando en términos de publicar? Lo pienso, no, de publicar no. Ajá. Sí, de un tipo de unidad que después se va a llamar libro. Claro. Porque cuando vos decidís el género, si te das cuenta que es un cuento, ves que no es un libro, que es a lo sumo una pieza para un libro posible. Si te das cuenta que la idea que se te está ocurriendo es una novela, bueno, ya le puedes llamar libro. A veces tenés ideas como para un ensayo crítico y es Claro. un artículo. Y a veces te das cuenta que es una idea muy ambiciosa, que eso no es un artículo, que puede ser un pequeño libro o un libro más extenso. Pero en cualquier caso, lo que a mí me va impulsando cada vez es una idea, un deseo de escribir. A mí me pasa al revés. No voy detrás de la presión de, bueno, hay que publicar Claro, un libro. claro, Porque claro. la verdad es que no hay que publicar un libro. No hay por qué, no hay para qué Claro. publicar un Es libro. casi como tener un hijo. No hay por qué tener un hijo. No, No. hay razones, no. Es que- Por más que uno tenga. Mirá que yo... ¿Por qué tenemos Yo también un hijo? tengo, es una experiencia muy feliz, es Sí, una sí, gran sí. felicidad en la vida si lo deseas. Ahí va. Entonces, Ahí vamos. salvando Vos sabés las que distancias. Un profesor sí. que tenía, pero bueno, mira, lo estoy nombrando demasiado Capalvo, será que, no sé si lo conoces, Armando Capalvo. Sí, Bueno, claro, trabajamos juntos falleció. en la facultad. Bueno, yo era ayudante de él. Ajá. Y resulta, él le decía a un compañero mío, que le dijo, no, mira, no puedo seguir la materia, no sé qué, porque, bueno, voy a tener un hijo. Y dice, hay que tener ganas de traer un hijo al mundo. Decía él, ¿no? Viste que Armando era muy así, ¿no? Sí, un toque de escepticismo necesario para, Sí, los, sí, para claro. los que somos muy entusiastas. Claro. Los que somos muy entusiastas hacemos bien en rodearnos, tener por lo menos 3 o 4 personas cerca que nos hagan un poquito de contrapeso. Sí, por Para- Dios. para- y para que te digan, quedar che, no equilibrados". es tan bueno esto, ¿eh? Bueno. Sí, Obvio, bajemos, obvio. Yo bajemos ahí, la por eso digo, expectativa. no he tenido nunca ninguna ansiedad ni de escritura ni de publicación. El trato de que los libros tengan su tiempo, las ideas primero. Claro. Las ideas tengan su tiempo, su maduración, dejarlas estacionadas, desconfiar del propio entusiasmo. Hay una idea que a uno le parece buena, hay que dejar pasar un tiempo a ver si te sigue pareciendo buena. Desarrollarla, desplegarla, pulirla, interrogarla. Si la idea persiste, no solo persiste, si madura y cobra forma, ya empieza a empujar. Porque cuando vos tenés en la cabeza una idea de novela, por ejemplo, y la tenés medianamente, se va digamos, madurando, y tenés ya como el tipo de narrador y el tipo de arranque, y la trama cuál podría ser, y qué narrador sería y cómo, y se te empiezan a ocurrir primeras frases como para arrancar. Es tan difícil aguantarse, y además, Claro, ¿para qué claro, te vas a ¿cómo aguantar? ¿Te morís de ganas? Largalo, Te pones a escribir, largalo, sí, porque sí. es una felicidad, porque tenés el deseo de escribir y no cuesta nada y podés hacerlo. No hay libro que yo haya escrito, ni siquiera la tesis de doctorado, que es como la experiencia disciplinaria más rigurosa que Sí, uno sí, puede sí. conocer en términos de escritura, ni siquiera eso yo lo escribí sin ganas. Entonces, si hay muchos libros es porque tengo ganas muy a menudo. Claro. Muchas ganas, mucho tiempo. Pero de ninguna manera responde, yo no creo haber estado ni una hora sentado frente al cuaderno obligándome a escribir. Claro. Responde absolutamente al deseo y a una cosa que me da muchísimo placer. Qué lindo, qué lindo. Vos sabés que la otra vez tuve un día, te cuento una experiencia de escritura que supongo que me gustaría que después compartas una tuya en ese sentido. Estaba un día de mierda, ¿viste? Día de mierda, plomero en tu casa, un quilombo, uno no lo pudo arreglar, ya frustrado en mi machismo frustrado, de no poder arreglar el caño, de tener que llamar al plomero, un despelote, todo mal, sin Yo no soy plata. machista, no Sí. sirvo para nada y no me va ningún problema. No, claro, pero bueno, yo lo intenté, Sí. ¿viste? Y no salió. Me llené de agua, un kilo. Bueno, tenía que irme a cursar, me llevé la máquina y me puse a corregir un cuento que tenía de hace un montón. Y le encontré una vuelta tan linda y me volví tan contento y me cambió el ánimo de decir, che, quedó, pero un montón de veces mejor
que como Estamos lo tenía antes. desmitificando al escritor torturado, No, no jodamos. depresivo. Sí, no. El escritor torturado es una de las figuras que más intriga me produce. ¿Cómo es? Porque además, digamos, yo puedo entender que a alguien no le guste Claro, escribir, claro. a mí porque nunca, No lo hagas, nunca pienso No que lo yo sea, hagas. Y listo. digamos, a contramano de lo que vos decías, o más bien invirtiendo y complementando lo que vos decías. Así como uno escribe y la escritura muy a menudo le funciona como contrapeso de días de desdicha, problemas, te metes, te pones a escribir y sos feliz. Digo, ¿qué vida feliz deben tener los que se procuran a sí mismos, los que se provocan a sí mismos un sinsabor, un malestar, un mal rato, escribiendo? Porque mi idea es otra. La vida, mi experiencia lo que me indica es que los disgustos y los malos ratos la vida te los procura solo. Vienen solos. solitos, ¿no? Sí, no le agregues, no fabriques, no colabores, la vida ya te proporciona eso en abundancia. Lo que uno tiene que procurarse y fabricarse son momentos gratos. El Claramente. escritor que se tortura, que la pasa mal, que escribe y sufre, ¿para qué lo hace? Para la posteridad, para la gloria, para la fama, todas cosas que la literatura realmente No te da, ya últimamente. O sea, sí y no. Pero a la vez me parece un modo de la soberbia Y claramente, infinita. Porque claramente, es como, claramente. tiene algo de inmolación, tiene Sí, algo sí, sí. de sacrificio en el sentido de cristiano, que muere para redimir. Su obra es tan valiosa y es tan extraordinaria que él va a inmolarse personalmente en el padecimiento de escribirla para que la humanidad no se pierda esa novela que él tiene en mente. Claro. Déjate de Dejate joder. de Que joder. después va a aparecer ahí tirada por corrientes. Claro, aparece Para en el esto sufriste farmacéutico. tanto. Apareces en una bolsa de farmacéutico. Ahí está todos tus ¿Viste? años de sacrificio, de Claro. tristeza. Uno nunca sabe qué va a deparar, pero conviene siempre, me parece a mí, presuponerse de manera más modesta. Y sí, claramente. Porque yo, insisto, solamente alguien que se supone a sí mismo genial puede Lo cual es entregarse terrible, a, ese- ¿no? a esa Digo, inmolación y a yo ese creo que, mirá, padecimiento. uno de los que más ha sufrido, que por lo menos que conozco yo, en cuanto a sus biografías y cosas, que ha sufrido penurias y que le ha pasado mal en serio, pero que escribía, y yo imagino que era feliz si no hubiera escrito, era Poe. Poe era un genio de los que no hay, y él sabía que era bueno. Él se sabía genio de alguna manera, pero disfrutaba escribir. Digamos, digamos, su canalización era publicar, Pues yo creo era que también, lo conozcan, era que, ¿no? Yo no voy a dar consejos a nadie, por lo mismo por lo que no doy talleres, porque no puedo aconsejar a nadie en absoluto. Pero también una leve sugerencia. Conviene siempre manejarse con la hipótesis de que uno no es un genio. Incluso si estás interiormente muy, muy seguro de que lo sos, obligate a la hipótesis contrafáctica. Hacé las cosas sobre la base de que no lo sos. Si después sos, ya te van a avisar. Declará solo, Te declará. Te lo van a avisar. Te van a avisar, la Academia Sueca te va a llamar, digamos, alguien te va a decir, sos un genio. Vos manejate con la premisa de que no y después esperá y ve. Los diarios de Kafka son muy perfectos para eso. Lo pensaba cuando vos decías alguien con una vida muy desdichada. Claro, sí, En ahí el hay caso uno. de Kafka, Claro. digamos, la idea de que la dicha era escribir. Y la vida entera como una especie de despliegue infinito de contratiempos que le obstaculizaban esa dicha, la Claro. de escribir. A mí eso me parece la condición realmente auténtica. Es lo que realmente va. Y contanos, vamos al último libro que publicaste, Claro, sí. por supuesto. Contanos Fuera un de poquito lugar. de él. ¿Eh? Fuera de lugar. Fuera de lugar, perdón, claro, no lo dije. El libro Fuera de Es lugar. un libro, a priori te diría, de los que he leído tuyos, por ahí el que más tiene que ver con el presente de alguna manera, ¿no? Por la temática que toca, una temática dura. Sí, totalmente. Así que Algo, no sé si tiene algo que ver. aparte, muy vigente porque en realidad ahora se conoce más, ¿no? Esto de la pedofilia, ¿no? Sí, De- a mí de- me pasaba del mientras lo abuso. escribía. En la novela no hay... No hay, no hay de esto- puntualmente. no hay en el sentido del modo que yo tengo de construir los mundos y las tramas, que nunca va a tener que ver con la explicitación o con algo que pueda sonar a denuncia o parecer. A mí me gusta mucho más construir narraciones que produzcan un choque o la incomodidad para el lector y la descolocación para el lector de que entre la narración y lo narrado no hay un acoplamiento perfecto. Si yo cuento hechos aberrantes y los denuncio, la cosa queda compasada, ¿no? Claro, El claro. relato hace lo que tiene que hacer con lo que está narrando. Y yo lo que narro son tipos que le sacan fotos a nenitos desnudos,
pero la narración no tiene ni denuncia ni consternación, y me parece que eso Hay es lo una que sugerencia más que... Está sugerido en el sentido que los tipos consideran, los distintos personajes que van armando esto en la primera parte de la novela, después la novela cambia. Los personajes que van haciendo esto no consideran que estén haciendo nada malo, porque como no tocan a los nenes, Claro, claro. no solo ahí no los está. violan, tampoco los manosean ni para una cierta concepción que pone el hacer solo en la iniciativa física y al mismo tiempo considera que la mirada es pura pasividad, para esa concepción no les están haciendo nada. ¿Sabés qué? Me hacías acordar a, bueno, un poco la estrategia, ¿no? del descubrir con la sugestión de Henry James, ¿no? De los puntos de vista, ¿no? Sí. Y de empezar a decir cosas sin decirlas, Exacto. o sugerirlas y que cada uno ponga su perversidad en ello, digamos, cada lector Exacto. ponga. Y Contrariamente a lo que podría ser una premisa fuera de la literatura, Claro. que es que lo directo es más potente y lo ambiguo es más débil, en la literatura lo No. ambiguo puede ser infinitamente más potente. terrible, claro. Y lo que uno aprendió leyendo James, por Sí, ejemplo, sí. porque eso se aprende leyendo, efectivamente está trabajado sobre la novela, está trabajada, el texto está trabajado sobre esa ambigüedad, sobre lo no dicho y sobre el choque entre lo que se está contando, que yo supongo que al lector sí lo incomoda y lo perturba, y la no perturbación de los personajes que están haciendo eso que al lector lo perturba. Yo no calculé ninguna actualidad, ni la vi, ni la presupuse. Me pasaba mientras escribía que obviamente las noticias ligadas a temas de pedofilia o internet y pedofilia me llamaban más la atención. Pero Porque por estabas en momentos tema, era digamos. porque estaba en el tema. Yo hasta hace 4 años creía que todo el mundo, yo decía, todo el mundo tiene este auto, porque era el mío, pero porque reconocía el mío. Ahora que lo cambié y digo, no, ahora, porque claro, uno ve los coches que son iguales al de uno. Volviendo Claro. al tema de la paternidad, ¿viste? Es cuando uno dice, bueno, te tengo a mi novia embarazada y ves a un montón de embarazadas por Claro, todos sí, lados. estamos todos en la misma. Claro, pero porque sos vos quien estás en eso. Yo cuando estaba no solo escribiendo, sino pensando esta novela, obviamente estaba particularmente atento a lo que podía tener que ver con los chicos, con abuso infantil. Claro, claro. Pero siempre buscando esta vuelta, porque si la cosa está muy directamente ligada con la realidad, a mí el realismo es una estética que no me interesa, que no me atrae, ni en la lectura ni en la escritura. Entonces, Hay nada... mucho, vos tenés mucho también de una pseudociencia ficción, digamos, ¿no? No en este libro específicamente, pero sí en otros. Hay hoy un manejo, ¿no? De la Puede, metáfora puede. de la. En del ese punto planteo, sí, no sé si del ¿no? género de ciencia ficción. Claro, del que- claro, del pero que- digo, viste que la ciencia ficción charla sobre algo, pero en realidad está charlando sobre el presente. En ese punto sí, pero digamos, porque puede estar en la ciencia ficción o en muchas variables, lo que puede ir desde la alegoría hasta lo que yo pondría más modestamente en términos de alusión, simplemente alusión, que el núcleo de lo que estás queriendo decir nunca esté dicho. Claro. Y al mismo tiempo que esa falta, eso que no está dicho, esté no meramente ausente, sino callado, silenciado. No es lo mismo que algo esté ausente del discurso, o que esté fuera del discurso, que esté callado. Porque lo callado, lo silenciado, ahí hay una acción que se está haciendo. No es simplemente algo de lo que no se habla, es algo de lo que se calla. ¿Viste? Hablamos Hemingway, Hemingway, volviendo a los sí, la norteamericanos, teoría del iceberg. ¿no? La teoría del iceberg, exactamente. No, Definiría ¿cómo? eso perfectamente. Aparte Contar un complementa. poco y ocultar el resto para que... 70-30 era, ¿no? 70-30. Que al, 70-30, que al mismo ese. tiempo se percibe que está ahí. Claro, que al mismo claro. tiempo uno percibe que está ahí. ¿Y cómo mezclas, perdóname que te interrumpí, cómo mezclas esto de tu visión del teórico, ¿no? Del teoría literaria, ¿no? ¿Cómo lo mezclas con la parte artística en la que vos querés expresar, en la que vos querés decir, y a la vez para no convertir un libro de ficción en un ensayo y no un ensayo y un ensayo en un libro de ficción? Mira, a mí no me plantean conflictos, no, ni siquiera te diría, porque muchas veces es cómo se llevan, cómo los congeniás, se llevan solos, porque es... Una cosa digamos, te pide otra. Una cosa alimenta a la otra y nutre la otra, porque en definitiva no son exactamente dos vidas antitéticas como si uno dijera, no sé. Claro. Ni siquiera se me ocurre qué es lo que podría ser antitético de la literatura, porque cualquier cosa puede ser útil y nutrir a la literatura, excepto usar el lenguaje mal, digamos. Sí. Pues si alguien tiene Usar un mal trabajo, la herramienta, digamos. Si estás estropeando la herramienta, si Claro. estás achatando el lenguaje... Que te diría, a ver, se me ocurre, por ejemplo, Art. Un caso... Claro. Pero bueno, él porque tenía falta de ortografía, pero... Sí, pero la ortografía después se corrige, no Sí. ese es el punto. Él justamente encontró en otro tipo de relación con las palabras que venían de otro lado una literatura. El Esos tipos lunfardo. fundan una literatura. Claro, Abrió una claro. posibilidad de literatura
en un lenguaje que no parecía literario. Mejor dicho, cambió lo que se entendía por lenguaje literario. Ahí está, porque tornó ahí literario está. un lenguaje que parecía que no lo era. Entonces, ahí hay efectivamente una proeza. El asunto es cuando se te achata. Para mí, no sé, porque estaba pensando en el lenguaje jurídico, el lenguaje del derecho, que busca la univocidad. Ay, por Dios. Busca la univocidad, busca lo que estaría en las antípodas de la literatura, que las palabras quieran decir una y solo una cosa, que no haya ambigüedad, que no haya ambivalencia, es como la utopía, porque es una utopía exactamente contraria a la utopía literaria, que es entregarse a que las palabras significan, proliferan sea. significación, y no hay manera de ajustar eso ni necesidad. El derecho tiene necesidad. Pero Macedonio Fernández era abogado. Y ahí tenés la literatura. ¿Qué hizo? Claro, Entonces, claro. Con la literatura la literatura puede nutrirse, alimentarse, enriquecerse de donde sea. En el caso de la teoría literaria, que no son sino saberes y reflexiones sobre la literatura. Salvo que, qué sé yo, puede haber una mala administración, mal manejo de eso, y probablemente sí, si uno supone, o si alguien supone, en una especie de idealización de lo teórico, que la teoría literaria procura reglas del buen decir y del buen escribir, Claro, no. entonces, claro, estropeaste la cosa. Pero estropeaste la cosa no solo para la creación literaria, estropeaste la cosa también para la teoría literaria, porque una de las primeras cosas que se sabe en la teoría literaria es que lo que llamaríamos reglas, lo que decíamos de art, Claro. es un campo de disputas, de definiciones, de lo que parecía bien escrito en una época cae por completo en otra. Digamos, hay una lucha de valores. Es una lucha de dialógica buena- todo el tiempo. Todo el tiempo. Dialéctica todo el tiempo, ¿no? Con la Exactamente. historia misma, y con con la el cultura. canon y con el contracanon y lo excluido y lo incorporado y lo Claramente. relegado entonces La lucha por el capital cultural, Absolutamente. todo. Bueno, Sí, no forma eso, parte. si bien estábamos hablando de la época de arte, está pasando hoy con la cantidad de proliferación de autores que hay. Hoy, claro. hoy es un momento en que la literatura está puesta en debate. A mí Exactamente. me causa gracia porque la gente no lee. Digo, por Dios, ¿cómo hacemos entonces? Y bueno, sí, ¿Cómo sí. se hizo para que salgan tantas editoriales? bueno, la gente no lee porque escribe, está todos escribiendo. Se leen entre los Claro. escritores, no Están sé qué todos pasa. escribiendo. Vos sabés que a mí me pasaba con Enzo y otros escritores más que se planteaban esta discusión desde lo under, ¿no? Decían, bueno, basta de escribir para nosotros. Le digo, pero estamos equivocados, le digo, porque no podemos creer que el lector es un lector puro que solamente lee y recibe y consume. El lector escribe también y está perfecto y fue siempre así. Lo que pasa es que ahora se publican también. Una Digo, vez mi papá me no dice, podemos bueno, los creer. lectores, ¿cuántos libros vendiste? O cuántos lectores hay, y no sé, el que soñaría un Stephen King querría de hijo. Claro. Dice, bueno, pero no son tantos, ¿cómo puede ser que no sean más? Le digo, vos lees mi libro, le digo a mi viejo. Sí, me dice mi viejo. ¿Y los libros de los otros autores argentinos de mi edad? No. Ay. Le digo, bueno, los papás de los otros escritores hacen lo mismo que vos. Entonces hay un punto que es también preguntar a cada escritor, Claro. que está tan preocupado sobre si lo lee o no, a quiénes lee, cuánto lee, Claro. qué hace con lo que lee, porque hay ahí no solo un ombliguismo, digamos, hay como una Sí, cosa... sí, sí. Una idea, aparte de una idea, digamos, casi cliché, ¿no? De la cosa del escritor que se esconde en una casa del campo y es un éxito de ventas. Bueno, Bueno, Aira ¿no? construyó sobre eso un texto Bioy Casares, colosal, decís. pero no precisaba encerrarse porque era el dueño. Aira tiene un texto Salinger perfecto. hay uno solo, ¿no? Aira escribe un texto de los muchísimos buenísimos que tiene, que es Varamo. Váramo. Varamo desarma ese mito de una manera perfecta, que es efectivamente un tipo que Que era nunca leyó, dos no billetes. solo nunca escribió nada, Sí. nunca leyó No, nada, por Dios. sale del trabajo, le pasa algo con un billete Unos falso, billetes falsos que le llega pagan. a su casa, se sienta y escribe una obra maestra. Es lo primero, un clásico de la literatura. Claro. Sin haber leído nunca nada, sin haber escrito Un nunca poema, nada, creo un que poema sí. que Una entra locura. inmediatamente al canon de los clásicos de la literatura latinoamericana. Y ahí detecta muy bien esta, por un lado, ambición, por otro lado, presunción, porque Claro. no está tan lejos de lo que decíamos antes del escritor que sufre, entonces se presume que lo que tiene que escribir es tan valioso que hay que sufrir y ofrendarlo a la humanidad. Digamos, yo creo que cuando uno publica un libro está ofreciendo algo, no pidiendo algo. Vos no pedís una lectura, vos ofreces un texto. Claro. Entonces, a menudo, yo lo que veo en términos
quizás de vanidad, o digamos, quien se posiciona frente al mundo como si el mundo le debiera algo. Que, che, yo escribí esta novela, laburé 2 años y ahora nadie me lee. Bueno, primero nadie te pidió nada. Nadie te pidió que vengas, claro. Nadie te pidió que vengas, que escribas, que te tome 2 años. En un punto lo hiciste porque te gusta. Y a mí me parece que el único lugar desde donde uno puede decir hay que leer es leyendo. Claro, Y es una pequeña diferencia, pero en realidad es una gran diferencia, que es si uno afina el oído, distingue cuando alguien dice hay que leer y cuando lo que está diciendo es hay que leerme a mí. Lo que quiero es que me lean a mí. Porque si lo que vos realmente sostenés es una apuesta por la literatura y por la lectura, abrís el juego de lectura para todos, pero abrirlo significa leer. Claro. Entonces se nota en lo que uno lee, se nota en las referencias que uno hace a los demás. Tal cual. Y que sí, es que en realidad todos somos grandes lectores, o sea, todos somos lectores en grandes puntos. Me dicen, volvemos a lo mismo, todo se lee hoy, las redes sociales se leen. Digamos, que no se lea es una casi una mentira o una idea falsa. Es lo que pasa con el Martín Fierro, ¿no? Todo el mundo te dice, el Martín Fierro, hay que leerlo, ¿lo leíste? No, bueno, a ver. Bueno, ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está, listo. No hablemos más del tema, claro. Claramente. Y contame, tenemos entonces este libro que lo presentaste ¿cuándo? Fuera de lugar, Sí. se hizo una mesa en la Feria del Libro de Buenos Aires. Estuvo Jorge Ralde, el editor que está en Barcelona, vino a Buenos Aires Mirá vos. para presentar el libro, los 3 libros de anagrama que salieron más o menos para la altura de la feria. El de Mariana Enríquez, Sí. el de Federico Janmer Sí. y Fuera de lugar, el mío, Mirá los que 3. bien, Así mirá que bien. la 3 grandes presentación escritores, fueron además, actuales. 2 por lo menos los otros 2 seguramente sí, yo arrimo con lo mejor que puedo. No, pero muy bien, muy bien. ¿Qué tal es trabajar con anagrama? Te lo tiro así como por abajo. Yo he tenido siempre experiencias extraordinarias con las editoriales y Anagrama para mí es un lugar absolutamente perfecto. Mirá vos. Porque es una ¿A editorial... pesar de las tapas? A mí me gustan las tapas. Sí, te gustan las tapas. A nosotros todo el otro día peleábamos con ese amarillo que no nos convencía. Pero viste que el amarillo es para la Sí, literatura para la extranjera. extranjera, Para la gris. latinoamericana es un gris que a mí me gusta, y en última instancia, desde un punto de vista visual, guión comercial, que no es, yo no soy editor, pero Claro. ves un libro a 100 metros de Y lo anagrama y reconoces. te das cuenta Sí, que es eso- anagrama. eso es indiscutible. Entonces, Aparte los tengo bien identificados, tus libros los tengo identificados con el formato de anagrama. Me pasa lo mismo con Piglia, que también claro, tiene claro, gran que se parte de supone su que un obra. diseño de tapa tiene que poder conseguir eso. Pasó lo Claro. mismo con los compactos, que tienen colores compactos, distintos, sí, los compactos y de son inmediato lindos. identificás Sí, sí, un sí, diseño sí, de, sí. de anagrama. Pero después, en términos más estrictamente literarios, hay 2 cosas que para mí la vuelven gloriosa. Una es la figura de editor. Ajá. O sea, que no es lo mismo el hacedor de libros, el fabricante de libros, Claro, que el el editor. editor. Herralde es uno de los grandes editores, ante todo porque es un editor que realmente lee todo lo que edita. Eso es impactante. No, Y lo hace él, y no, uno diría, bueno, obvio. No, obvio no. No, obvio no. No claro. siempre pasa. Claro. Yo tuve, también mucha suerte. Libros anteriores yo los he ido publicando en lo que era Sudamericana, que luego se convirtió en Mondadori, luego en Random Sí. House. Ahí estaba, hasta hace unos años, Luis Chitarroni. Mientras yo publicaba los libros ahí, estaba Luis Chitarroni, que es también un lector extraordinario. Entonces tuve, digamos, grandes experiencias con grandes lectores como editores. En Anagrama hay que agregar muchísimas cosas, pero una de ellas que yo quiero subrayar también es el prestigio que la editorial te da Claramente. en eso sí, América eso sí. Latina, por ejemplo, digamos como porque yo acá más o menos con los años, ya estoy por cumplir 50, tengo, como decías vos, muchos libros dando vueltas, pero de pronto te toca o me tocó llegar a Monterrey, en norte de México, donde había jugado Gaitán. Esto es todo lo que yo tenía para decir. A donde iban los del Zorro, digamos. Sí, a donde exactamente. iba Don Diego de la Vega. Exactamente. o después vas a Bogotá, en Colombia, y vas a Lima, y de pronto tenés una referencia previa donde no tiene nadie por qué acercarse a un libro tuyo, y esa referencia previa es Anagrama. Claro. Con una fuerza o con una eficacia admirable. Claro. Bien, bueno, contentísimo entonces. Más que contento, claro. Bueno, bárbaro. Yo no me he bárbaro. quejado de nada. No, me imagino. No sos el sufrido, digamos. No, sos el sufrido. no por estas cosas. No por estas cosas, claramente. Bueno, en el próximo bloque, que vamos a hablar un poquito de
de Osvaldo Soriano, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo popular, porque tenemos el libro que nos ha mandado la gente de Godot, ¿sí? Que lo vamos a hablar, donde vos analizás un poco esto de lo popular. Ojos brujos. Ojos brujos, sí, donde analizás un poco la cultura popular y el amor visto desde la música, de una manera muy linda. Y bueno, creo que vamos a leer como una intro. Claro, una buena... Sobre lo que es popular, porque yo aparte acá tengo anotado un par de cosas que me gustaría también discutir con vos. ¿Cómo no? Sobre la concepción de lo popular. Vamos con la tanda. Y seguimos aquí en El Sonido de la Furia, ya con esta cortina. ¿Cómo me gusta esta cortina de... Mirá que la usé antes, en Rock and Pop la usaba un montón. Es verdad. Yo usaba esta cortina. Sí. Y me parecía tan linda, de John Coltrane con My Favorite Things. Sí. Es tan lindo, tan ameno, que me niego a quitarla. Mirá que Piano Bar es buena, ¿eh? Sí, pero está muy bien, ya parte del segmento del libro de la semana. Tal cual, así tal que cual. Ya el público sabe en dónde nos estamos metiendo. Y hoy vamos a entrar en un debate previo a analizar el libro. Por favor. Que quería, y aprovechamos que lo tenemos a Martín, que voy a hacer un contexto histórico de lo que es la literatura popular. Vamos a introducirnos. Y esperá que me pongo el snorkel y vamos a sumergirnos. Y siempre terminamos hablando de Marx en este programa. Pero bueno, no. Yo trato de evitarlo. Trato de evitarlo, pero no puedo. Porque es él quien advirtió en su época un cambio de paradigma que ocurrió, por supuesto, en el mundo del arte, porque el mundo del arte no es ajeno al mundo en el que vivimos. Entonces, lo que él hace es un análisis de la producción capitalista en el arte. Esto ocurría, por supuesto, en el siglo XIX, donde mostraba donde el mundo ya estaba mostrando serias alteraciones producto de la revolución industrial. Y cuando, si nos remontamos, por ejemplo, a lo que es antes del siglo XIX, el artista, en su totalidad, era siempre un empleado, era empleado por un mecenas o una mano que... hablamos, no sé, de... vamos a el ejemplo más claro, Miguel Ángel. Miguel Ángel era empleado, o mismo Mozart. Mozart era un empleado de la aristocracia austríaca. Vos sabés que siempre que me preguntan esto de escribir a pedido, y yo digo, pues mirá, Dante hizo una maravilla a pedido. Claro. Digamos, no tengas culpa de ser un ghostwriter. Claro. Te contrataron, te pidieron escribir la biografía de un jugador de fútbol, por tirar una, ¿no? Y bueno, dale. Mirá que... Claro, o sea, hasta esa época el artista era un empleado y producía para un patrón. Claro. En el siglo XX empiezan a... Salteamos, siglo XX. Claro, sí. Ya ocurría en el XIX, pero en el siglo XX es cuando se analiza fuertemente y se lo ve al artista como un productor de bienes. Cuando se empieza a considerar el arte como un bien. El artista ya empieza a tener que ganarse la vida, ya no hay quien lo emplee, entonces con su arte lo empieza a comercializar, se empieza a ver la figura de comercializar el arte. Y esto, por ejemplo, es algo que analiza muy profundamente Walter Benjamin, también lo hace Theodor Adorno, donde se empieza a... Teniendo un teórico acá al lado, le voy a preguntar algo, porque en algún punto me pierdo y se me mezclan un poco los de teoría literaria. No llego a teórico, soy profesor de teoría literaria. Bueno, perfecto, me sirve para el caso. Con Bakhtin. Él analiza a Marx también, ¿no? Desde este punto, digamos... Lo tenía acá anotado, justo. A Bakhtin lo tenías ahí. Pero para más adelante. ¿Cómo lo quiero a Bakhtin? Siempre terminamos hablando de lo mismo. Bakhtin supone una superación de la que, digamos, tenemos mucho que aprender todavía hoy, de una vertiente que parecía resistirse a una consideración social del arte y ser estrictamente lingüística y formalista, contra una consideración más sociológica del arte situado en una temporalidad. Bakhtin es un ejemplo extraordinario de la superación de esa dicotomía, o de señalar la innecesariedad de pensar una dicotomía entre el arte considerado o la literatura en términos lingüísticos formales o en términos ideológicos sociales. Bakhtin muestra que se pueden hacer las dos cosas. Que las dos cosas pueden ser la misma en la medida en que la ideología es lingüística, o que hay ideología en las formas, que hay ideología en las palabras, que el signo es ideológico, no que expresa
una ideología, sino que es en sí mismo ideológico, entonces la dicotomía cesa, se interrumpe o se vuelve vana. Se lee ideología, se lee lo social en el lenguaje y en las formas. Y era de un hombre que estaba... Mira, terminamos hablando de Bakhtin, perdón. Pero- Ahora volvemos. Lo tenía... La culpa es mía, la culpa es mía. Pero digamos, que lo mandaron preso a Siberia y que le hacían comer sus propios escritos, digamos, y tenías que tener ganas de escribir sobre lingüística. A ver, Claro. digamos, tenías que tener ganas en un contexto tan duro con el que vivió Eso él. es sufrir. Eso es sufrir, eso es sufrir. Y no creo que sufriera escribiendo, sufría porque no No. podía escribir. Exactamente. Justamente. Y ahí la era el inversa. problema. Bueno, para cerrar la idea que estaba planteando, Por era favor. justamente el análisis del escritor que escribe para el público, sabiendo o intuyendo que puede llegar a generar mayores ventas y no escribe mirando al arte. Que esto también lo analiza Oscar Wilde en un momento. Yo donde iba a él decir, cita Wilde estaba acá, en estaba flotando acá arriba. Sí, sí. Él cita en un momento, pensemos, él por supuesto siempre decía que el arte no podía ser popular porque, y citaba el ejemplo de un científico, que se imaginen un científico que nada más se dedique a estudiar lo que el público pueda llegar a comprender, entonces la ciencia no avanzaría. Y Claro. por poner lo mismo con el arte, si el arte no se complejiza, si no empieza a mirarse cada vez más adentro del arte no va a crecer nunca. Y Wow. aquí estamos en el dilema, Martín, no sé qué nos podés decir, si nos podés solucionar este inconveniente. Solucionar no puedo decir lo que yo pienso, y me ha tocado en distintos ámbitos por ahí discutir estas mismas cuestiones con escritores que tienen la mirada que vos bien estabas definiendo, de lo que en los términos que vos dijiste sería la ciencia que no evoluciona. Claro. Son modos de posicionarse frente a la escritura y depende de lo que uno quiera hacer cuando escribe y de lo que uno entienda como literatura y de lo que espera que pase con lo que uno escribe. Entonces, si alguien lo que quiere es... voy a mencionar a Marx. No sé por qué. No, porque digo, el escritor es un productor, efectivamente. Claro. Y Benjamin tiene un artículo llamado El autor como productor. Pero es un productor en el sentido que el trabajador es un productor, digamos, es el que produce, pero no es dueño de los medios de producción. No es dueño de los medios de No, producción. claramente. Ahí está, eso es distinto. Entonces, incluso en esta teoría materialista, productivista, marxista, digamos, el escritor no es una especie de pequeño empresario de sí mismo, que lo que está haciendo es invertir en una especie de una pyme, que serían sus propios libros. Entonces, como mini empresario, pone en juego su mini empresa, fabrica libros y necesita obtener ganancia. Si alguien quiere pensarse así, si alguien quiere poner a sus libros a funcionar de este modo, o sea, en una expectativa de venta y de rédito económico, entonces, como en cualquier apuesta de mercado, vos tenés que percibir qué es lo que el mercado quiere y darle lo que quiere. Sí. Si vos le das al mercado lo que el mercado quiere, te compran, vos haces tu negocio y como negocio es irreprochable. De literatura no hemos dicho nada. No estamos hablando, claro. No Imagino haciendo un estamos focus hablando. group para escribir una novela, ¿no? A ver, ¿qué quiere, señora? ¿Le gustan los personajes Pero así, ¿qué hay así? eso? Un policía, ponemos un policía. Mirá, otra vos creés que estás exagerando y no estás exagerando, No, porque claro, claro. las editoriales sí buscan captar y palpar y a veces lo hacen con encuestas. Y o no a te veces garantiza eso que después la gente le termine gustando tampoco. no se sabe, pero con nada se sabe. Con el Claro. lanzamiento de la última gaseosa tampoco se sabe. Claro, Con tienen las- una fórmula que dice, ¿no? Arranca, encontraré a la maga. Claro, y vos decís, ¿por qué ahí Pongamos funcionó una y por maga. ahí no? Claro. Digo, con ninguna producción de mercancía se sabe y al mismo tiempo todos lanzan encuestas y todos buscan, digamos, dar La lo que el fórmula mercado de la quiere. gallina de los huevos de oro El es asunto lo es que por qué pensar a la literatura en esos mismos términos. Porque O sea, cuando ¿qué uno- locura se te ocurre, no? Que para No, pensarlo digamos, así. si alguien quiere que lo haga y muchos quieren y lo hacen y yo no digo nada excepto que no pienso igual, que no estás produciendo una mercancía, no es lo mismo. La expectativa de tener lectores, Sí. que como expectativa es el deseo, el que escribe tiene el deseo de ser leído, que la expectativa del éxito de ventas. Parece que estoy diciendo dos cosas iguales con palabras Y no. distintas y no son iguales. Yo creo que muy a menudo uno de los problemas de las tantas y tantas y tantas veces que se discute el tema del mercado es que la discusión ya se da con el lenguaje del mercado. Inmediatamente estamos hablando de ventas, Sí. de ranking de ventas, de plata. Nunca damos, o deberíamos dar la discusión del mercado, no es que nunca, la damos. Se da muchas veces, pero quizás no tantas, con el lenguaje de la literatura, no con el lenguaje del mercado. Entonces, o sea, no con ventas, no hablemos de ventas.
Ni supongamos que... Hablemos de historias, hablemos de personajes. Y hablemos de concepciones de la literatura. Claro, de concepciones. Y de concepciones del lector. Que en este punto la apuesta que yo sostengo, no solo, pero no ya en lo que yo escribo, porque si no sonaría muy pretencioso. Yo soy profesor de literatura. Yo trabajo de formar lectores. Claro. O sea, vos escribís para el lector que ya existe. Claro. O escribís para postular un lector que es el que vos querrías. Claro, ahí está. Entonces yo creo que los grandes escritores, yo no pienso que yo lo sea, pero uno escribe pensando no en ser un gran escritor, pero sí en la apuesta de lo que cree que es la mejor literatura. Después, en lo que uno mismo leería. Lo también, que vos leerías. Como mínimo. La idea que vos tenés de lo que hace la literatura con el lenguaje, con el lector, que es justamente descolocarlo, no darle lo que esperaba, exigirle. Me siento más cómodo si puedo plantear esto en términos de lector. Yo, como lector, me siento mucho más considerado, respetado. Tal cual. Con un texto que me exige, que me complica, que no me da lo que yo esperaba, que no era lo que yo suponía, que me propone un juego y en ese juego de pronto se corre y me tengo que ajustar. O sea, que confían en mí, que confían que voy a ser capaz de jugar un juego, de seguir un texto cuyas reglas no están dadas, claro. No son las que yo sabía, no son las que yo quería, no son las que yo esperaba y a veces no son las que el texto parecía proponer. Entonces, darle al lector lo que el lector ya sabe, darle al lector lo que el lector ya quiere, darle al lector lo que el lector ya le gusta y ya sabemos que le gusta, es muy eficaz en términos de eficacia comercial, claro. Pero me plantea severísimas dudas con respecto a una concepción de la literatura y de la lectura. Claro. Porque la lectura, y la consideración del lector. La consideración del lector, a mí cuando un texto me lleva de la mano. Me estoy subestimando. Me está subestimando, claro. Claro. ¿Qué cree? Cuando un texto me explica, cuando un texto desambigua, cuando un texto va a lo trillado, cuando un texto se explica a sí mismo, cuando un texto me garantiza que no me voy a perder, que no me voy a desconcertar, que voy a entender, claro. Me está subestimando extremadamente porque no me exige nada. Por supuesto que en el riesgo de escribir para un lector que no sabemos cuál es, a quien no le vamos a dar lo que ya se sabe, a quien no le vamos a repetir lo que ya le gustó, obviamente corremos más riesgo. Ese riesgo es, en términos comerciales, una incertidumbre. Y en términos literarios, toda la riqueza que la literatura puede tener. Bueno, vos sabés que me pasa cuando viendo también en arte, ¿no? Digamos, en arte plástica, vamos a, ¿no? Porque la literatura también es arte, a ver, sí. ¿No? Nunca olvidemos ese detalle, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, Las Meninas, ¿no? De Velázquez, sí. Donde va a ser un cuadro, donde la idea era que sea un cuadro de una familia y vos estás viendo a Velázquez, claro, pintándote un cuadro de frente a vos como si, ¿no? Y te complejiza la visión. Claro, pero ¿qué carajo está pasando acá? Frente a esa, exacto. ¿No? Cuando en esa pintura, en tanta música, en el cine, sí. Que a uno le interesa ese objeto artístico frente al cual uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Nunca me había pasado esto. Claro. Nunca había visto algo así. No sé bien dónde colocarme, dónde miro, por qué estas líneas, por qué esta música, por qué esta batería, sí. Por qué este plano, por qué todo. Y en realidad eso es lo que para uno es estimulante en el arte. Justamente cuando nos pone a pensar lo que no habíamos pensado, a experimentar lo que no habíamos experimentado, cuando no nos da más de lo mismo. Pero el que procura ir a lo seguro. Por decirle así. Pero es una seguridad ante todo económica. Yo digo, el mundo es amplio, es ancho, hay muchos libros, todo el mundo, hay lugar para todos. Estoy simplemente marcando diferencias de criterio y me ha tocado. Estilístico, si querés. Sobre todo estilístico. Sobre todo, claro. Sobre todo estilístico, porque la primera exigencia que la literatura le plantea a un lector es la exigencia en el lenguaje y la exigencia formal. ¿Sabés qué? Se me ocurren dos paradigmas de grandes ventas, ¿no? De gran popularidad en ventas y grandes bestsellers. Y Ken Follett tenemos por un lado y tenemos por el otro a Hugh Levett, sí. ¿No? Ambos son bestsellers, pero están planteando cosas absolutamente diferentes.
Sí, porque digamos la regla no es uniforme. Hay cantidad de libros escritos para el bestsellerismo, o sea, chatos, Claro. planos, previsibles, aplican mismo reglas modelo repetido. probadas y de pronto no venden nada y nadie entiende por qué. Los demás libros de Dan Brown que no fueron de Código Da Vinci, digamos. Claro, porque las editoriales dicen, bueno, ahora viene de velamiento de códigos, ahora viene de niños Claro. mágicos, y empiezan a decir, Y venden la traigan, Biblia. y no se sabe bien, porque algo funciona o no. Y a menudo libros más exigentes, más difíciles, venden, digamos, estoy usando la palabra del mercado, muy bien, o como diría yo, logran tener muchos Mucha lectores. aceptación, sí. De todas maneras, hay un nivel de exigencia literaria. Sí. Porque el problema es la ansiedad. Y que el problema, como en esto como en todo, es que la vida humana es corta. Reducimos este gran pensamiento. El problema es que la vida es corta. Claro, porque cuando vos introducís una forma artística de ruptura, novedosa, tiene un tiempo de decantación, de producir ese lector que todavía no existe y esa literatura va a crear, que a veces, digamos, ese proceso termina un poquito después que la vida del que creó eso. O sea, y ese no llega a ver. Vos sabés que me acuerdo de Cernuda, en un poema nocturno yankee, Ajá. que él dice que se habla a sí mismo, ¿no? En el poema se habla a sí mismo y dice, ¿para quién escribir entonces? Dice, para tus lectores, dice que todavía no existen. Dice, porque tus lectores y vos, dice, y tu vida no coinciden. Mira, yo tuve una vez una conversación sobre este tema que para mí fue muy enriquecedora porque además es un interlocutor muy generoso y muy honesto, muy amable, pues un tipazo que es Eduardo Sacheri. Ah, sí. Y con Sacheri teníamos exactamente esta diferencia y nos mirábamos perplejos entre nosotros porque era claramente una diferencia de criterio perfectamente legítima. Sí. Y De hay, estilos digamos, encima. Sí, de ideas de la literatura. Él tiene un fuerte deseo y hace muy bien entonces lo que hace en responder a las expectativas, de agradar a un lector que él ya sabe cuál es, ya sabe lo que el lector desea y su apuesta literaria es darle eso que el lector desea. Sus lectores al mismo tiempo saben lo que van a encontrar, van a buscar eso que ya saben Claro. que está ahí, lo encuentran, todos felices. Me parece perfecto. Lo único que tenía yo para decir, lo único que le comentaba a Eduardo, y fue un intercambio para mí muy bueno, en alguna feria del libro en Brasil, si Mirá. no recuerdo mal, que es desconcertar al lector. Yo prefiero desconcertar. Yo no me voy a poner a mí. Prefiero que prefiero el- la literatura que desconcierta. Como Pero lector. me pongo también del otro lado y digo, el lector tuyo también espera eso de vos. Sí, pero entonces lo que al mismo tiempo no se sabe. Hablar de mí mismo ahí va a ser más incómodo, pero supongamos Yo lo digo como Saer. lector. Vamos a Saer. Sí. El desconcierto de Saer uno ya sabía por dónde venía y al mismo tiempo cada libro vos decías, uy Dios, Claro. ¿y ahora Sí. qué? ¿Y ahora qué? ¿Y en el entenado qué? ¿Y en glosa qué? Ya leí Nadie Nada Nunca, ¿qué más va a hacer? Ya leí La Mayor de Saer, ¿qué más va a hacer? Y sí, entonces, porque justamente el desconcierto no se pacta, porque justamente no Tiene que suceder. desconcertás para el lado que se esperaba que desconcertaras. Desconcertar, renovar, ir para otro lado, probar otra cosa. Yo prefiero esa clase de arte, yo prefiero esa clase de literatura. Ahora, para esa literatura, en Argentina no existen 500.000 lectores, no existen. Claro. Entonces no es un problema de lucha en el mercado, no hay lucha en el mercado, uno no está dando una lucha en el mercado en ese sentido, no estás disputando lectores, como cuando una marca de gaseosa pelea contra otra marca de gaseosa, que Claro, sí, claro. están disputando los Los mismos consumidores, bebedores, sí, sí, están sí. disputando los mismos consumidores. Sí. Yo prefiero poner las cosas en otros términos que no son los de la lucha de mercado, porque yo no soy un mercantil, no tengo una empresa. Claro. Yo soy un asalariado, soy profesor, escribo libros y soy, digamos, no soy empleado en el sentido de la supeditación que vos bien marcabas, que era la condición del mecenazgo. Claro. Pero no soy libre empresario, no soy dueño de mis medios de producción. Y quedo también sujeto a cómo funcionan los libros, cómo no funcionan. Claro. Un buen editor y una buena editorial sabe cómo apostar y por dónde apostar con cada uno de sus autores. Eso es una buena editorial. Y hablando de buenas editoriales, vos sabés que estabas hablando de esto estuvimos hablando hasta de recién, de lo popular y lo no, y cómo vos ves y aplicás también este tipo de pensamientos y de clasificaciones, identificaciones, en lo que, por ejemplo, sucede en el libro
Ojos Brujos. Ojos aquí de Editorial Brujos, Godot. de Editorial Godot. Contanos un poquito qué fue la experiencia de escribir sobre tangos, además, ¿no? Tangos, boleros, la idea del amor. Primero hablando de proyectos editoriales admirables, de un modo distinto, porque es una pequeña editorial más o menos reciente. Lo que hacen Víctor Marumián y Hernán López Guine en Godot es colosal y están publicando, excepto mi propio libro, son todos buenísimos. y es fantástico lo que hoy en día está pasando en general con la edición, con editoriales pequeñas, medianas, intermedias en la literatura argentina. Y en mi caso, poder haber, digamos, puesto en circulación estos textos, los de Ojos Brujos en Godot, me tiene muy contento y en realidad yo no soy un verdadero tanguero. Claro. A mí me saca un costado con toda la legitimidad, porque no soy un tanguero en el sentido de la gente que realmente sabe de tango, de los que se especializan en tango o en bolero. Claro. El libro no está escrito como el libro del especialista que sabe, digamos, de esos materiales. En otros casos sí, cuando yo escribí sobre, qué sé yo, literatura argentina en relación a la guerra, como crítico literario puedo decir, el libro habrá salido bien o mal, pero De esto son yo sé, mis materiales, claro, sí. es mi terreno. Acá, en Ojos Brujos, mi objeto, que es un objeto al que yo llegué a través de los boleros y los tangos, era un Sí. objeto del que tampoco sé nada, pero el libro fue escrito justamente desde esa interrogación, que es Buscar el amor. el amor. ¿Escribo un libro sobre Maravilloso. amor porque sé? No, escribo un libro sobre amor porque no tengo idea. Como creo que nadie tiene idea. No, claramente. Porque hay ¿Quién una puede- larguísima tradición que viene del banquete de Platón en adelante, donde estamos tratando de discernir qué es lo que nos pasa cuando nos enamoramos, cómo puede ser que nos pase eso que nos pasa, Claro. y nunca lo vamos a terminar de responder. Y al mismo tiempo, nunca podemos dejar de interrogarlo. Por eso decía, Ojos Brujos es un libro sobre el amor, sobre la base de que no sé. Claro. No sé. Y buscás Sería como la cómo- contracara de Julio Sosa. Yo anduve siempre en amores. Claro. ¿Quién me ¿Quién me viene a hablar de amor? Bueno, Sí. no, No. uno anda en amores, no anda en amores, nunca terminas de saber. Y el libro está escrito desde esa perplejidad, desde ese no saber y desde ese querer saber, desde esa escrutación del enigma amoroso, del enigma Claro. amoroso de uno, el enigma que es uno enamorado, y la posibilidad de trabajar eso en esas Desde la pequeñas idea, ¿no? historias. Desde la idea social que se crea a partir de lo popular del amor. ¿Cómo se pone esos juegos en los géneros populares, en los géneros de masas, que son, además, el formato canción es muy perfecto, en el sentido que son letras, ¿no? En 3 minutos una historia de amor. Claro, En increíble. 3 minutos, 2 minutos y Toda una medio, historia de 3 amor. minutos, una historia de amor entera, que siempre es un universo, porque un amor siempre es un todo. Entonces lo que hice en Ojos Brujos fue trabajar distintas letras de boleros y de tangos que me permitían, bueno, interrogar eso. ¿Qué dicen estas letras? Sobre todo con la idea de que algo que yo podría llamar la educación sentimental que uno ha tenido. Claro. ¿Dónde uno aprendió el amor? Que no es en, bueno, ¿qué discursos? Para Claro. no ir a la vida. Claro. ¿En qué discursos? Y a mí me parece que el modo que la cultura de masas pone en juego relatos amorosos a través de los boleros y de los tangos, pero también a través de Roberto Carlos y Chayanne. Sí, digamos. sí, totalmente. Y me parece que es una zona que por eso a mí me atrajo especialmente, y por eso escribí Ojos Brujos con esos materiales y no con novelas de amor o con la tradición Claro. de alta cultura Claro, del amor. sobre el amor. Que es una fuerte resistencia social, cultural, a la sentimentalidad, una especie de impugnación, o en todo caso el modo en que uno tiende a ponerse como en tonito superado para hablar de amor. Como desde afuera, Claro, con una el que cierta lo sa- el que la displicencia. sabe, sí. El que la sabe, el que no le toca, una mezcla de displicencia, ponerse un poco banana, ponerse un Sí, poco sí, irónico, sí, y un implícito, una subestimación de lo cursi o de lo kitsch, eso Sí. es muy kitsch, Sí. o su redención por vía de la ironía camp, ¿no? Que es jugar con el gesto camp irónico, jugar con el kitsch. Cuando uno se enamora, Te olvidás de todo. uno es la cursilería andando. Claro, te porque, convertís en una babosa arrastrada. claro. Entonces, ¿por qué no asumir eso, que es la verdad de lo que nos pasa en el amor? Interrogarnos desde ahí, interrogar también la autenticidad, digamos, qué altura, qué distancia
qué displicencia si cuando escuchamos un bolero y cuenta una historia de amor que nos toca, nos desgarra, porque el amor nos desgarra. Entonces la posición que asumí yo al escribir Ojos Brujos es decir, sí, soy cursi, esto me pasa, escucho esta música, porque yo además no llego a esos materiales con un gesto como antropológico. Claro, claro. El profesor de teoría literaria desciende al mundo de los géneros populares. Sí, yo sí, escucho esa música y no la escucho, digamos, para indagar en qué anda el mundo popular. La escucho porque es cultura de masas. Claro. Entonces, vos decís, ¿es la música que yo escucho? Claro, es la música que yo escucho. ¿Cómo llegué yo a Roberto Carlos? Supongamos, porque Caetano Veloso viene de hacer un fuerte reconocimiento y señaló a Roberto Carlos y dijo, ¿un compañero de ruta? Sí. No, yo escucho a Roberto Carlos porque escucho a Roberto Carlos, no necesito que me lo señale nadie, porque estaban los discos en mi casa, porque los tenía mi vieja, porque yo escuchaba eso y no dejo de escuchar eso. Y no tengo entonces la necesidad de una legitimación, de una validación de esos materiales. Es música que yo escucho. Y que se hace parte de uno, ¿no? De su forma de mirar el mundo. Yo creo que es también. prácticamente el único territorio donde nos permitimos la cursilería del sentimentalismo. Tal cual. Entonces tenemos Ojos Brujos, aquí de Editorial Godot, que le mandamos un abrazo. El nombre se llama, también tiene un subtítulo que es Fábulas del amor en la cultura de masas, ¿sí? De Martín Coan. Y con esto cerramos la parte popular y próximo bloque vamos a arrancar Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final. Y como volveríamos hablando de tango, vamos a escuchar una cosa muy, muy mezclada, ¿sí? Y después una tandita y volvemos.